¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso con la segunda parte de mitos y realidades. No olvides que ya tuvimos la primera parte, que está interesantísima y que la vas a poder encontrar aquí arriba. Ahí estará una tarjeta en la que podrás ver la primera parte de mitos y realidades de las drogodependencias. Y por supuesto, te hacemos la invitación a que puedas suscribirte a tu canal Magister Celon Williams, que le des a la campanita para que puedas así recibir más notificaciones de los videos y por supuesto, ¿por qué no? Darle like, compartir, comentar y dejar también tus sugerencias. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido una vez más. Muy buenas tardes, es un placer, como siempre, poder estar acá con ustedes, gozándonos y aprendiendo. Bien decía el sabio que en el momento en que nosotros dejemos de aprender, o cuando nosotros dejamos de aprender, comenzamos a morir. En paralelo quizá a esta otra premisa de que nosotros somos proyectos de vida en construcción. Constantemente estamos necesitando de nuevos elementos, de nuevas herramientas que incorporar a nuestro diario vivir para estar dentro de la contingencia, no de la moda, dentro de la contingencia de vida, es decir, el devenir de la vida. Ok, doctor, ¿mito o realidad? ¿Es mejor no hablar de drogas ya que puede estimular el consumo? Y bueno, es una pregunta muy interesante que por supuesto es un mito. Es un mito porque debieran adelantarse muchas más campañas de prevención acerca del uso y abuso de sustancias psicoactivas. De pronto habría que notar o hacer notar una línea muy delgada que existe entre lo que es la propaganda y la información. Y quizá a ello se deba tu pregunta, porque la información es veraz, es objetiva, es transmitida a través de hechos comprobables, está basada en evidencia científica, en tanto la propaganda lo que hace de algún modo es, entre comillas, tratar de prevenir, pero usando elementos y estrategias que no son los apropiados. Por lo tanto, en vez de producir ese efecto, es muy probable que termine produciendo un efecto totalmente contrario. Mira vos, yo estuve en el 2014 en Colombia y recuerdo que años atrás había una propaganda para desestimular el uso del bazuco, de la pasta base, de la cual hablamos en el programa de ayer. Entonces mostraban una serie de cuadros por los cuales la persona iba atravesando hasta llegar finalmente y convertirse en un indigente. ¿Sí? Este es un ejemplo claro de propaganda. ¿Sí? Porque la persona ve la propaganda, ve a este chico bien pulido, bien peinado, aseado, en fin, y el chico dice, pero yo no voy a llegar a estar tan mal, yo no voy a ser tan tonto como para. Y resulta que cuando se adentra en este mundo, pues encuentra que hay abismos profundos, casi infranqueables,
De tal manera que ese es uno de los peligros respecto a la propaganda y a la información. La propaganda es mucho más sensacionalista, si querés, ¿no? Es mucho más amarillista. La propaganda, entre otras cosas, busca vender, ¿sí? La información no, la información debe ir al punto. La información debe ser razonada, la información debe ser contrastada, la información debe ser reevaluada e interlocutada. Doctor, en esta misma pregunta, suelen ser los padres quienes no les gusta hablar del tema. No sé si de pronto por temor a no saber qué decir o por el mismo hecho de que si yo me pongo a hablar de esto, de pronto mi hijo comienza a experimentar con estas sustancias. Y bueno, puede haber ambas de las dos, ¿no? Lo cierto del caso es que una buena educación está basada en una buena comunicación. Entonces vos debieras tener claro de que hay momentos, etapas en las que el niño y o la niña necesitan conocer cosas específicas. Claro. Y si vos le vas a enseñar a un niño de 8 años lo que debería saber cuando tenga 16, pues estás haciendo mal uso de esa información. Por lo tanto, el efecto que vas a producir en él va a ser distorsionado. Y también si lo aplicas a la inversa. ¿Sí? Sí. Pero si vos vas acompañando el proceso formativo a la par con el proceso educacional, entendiendo que la educación no es aprender a leer o a escribir, no tiene nada que ver con la lectoescritura, no tiene que ver nada con A, E, I, O, U, no, es mucho más que eso. Incorpora estos elementos naturalmente, pero la educación es un todo que le va a permitir a la persona poder desarrollarse de manera autónoma en cualquier medio, en cualquier entorno donde él decida vivir. Y claro, muchos padres sentirán temor o vergüenza de hablar de estos asuntos porque sus padres no lo hicieron con ellos. Entonces creen que decirle a la niña, por ejemplo, a la chica a los 14 años, que se cuide, que lo ideal es que no tenga sexo precoz, ¿cierto? Pero que en el peor de los casos, y bueno, digo en el peor de los casos porque conforme está la sociedad hoy día, porque en el peor de los casos se cuide para que no tenga un embarazo no deseado y ese embarazo, siendo que es algo tan bello, no termine coartándole su vida. Entonces no le dicen, porque le da vergüenza, no sabe cómo decírselo. No lo hicieron con él no lo hace con su hijo, se convierte en una cadena que se va proyectando a través de las distintas generaciones. Bueno, he ahí la importancia del diálogo, de la comunicación en el hogar. ¿Mito o realidad, doctor? Mientras más joven se comience a consumir drogas, más probabilidad hay de que la persona se convierta en dependiente o adicta cuando sea mayor. Realidad. El sustento a esta pregunta y a tal afirmación tiene que ver sin duda con que entre más pequeño, entre más jóvenes iniciemos el consumo de determinada sustancia, nuestro aparato neuroquímico que está formándose, nuestro sistema nervioso central,
nuestros neurotransmisores, los receptores, el sistema nervioso periférico, etcétera, los distintos esquemas y patrones que se realizan en este nivel, pues van a ser mucho más permeables, ¿cierto? Por cuanto esta madurez neurológica va a crear un caldo de cultivo e incubación de estas patologías. Me hiciste recordar cuando estaba realizando una maestría en prevención y tratamiento de las drogodependencias con el Instituto Superior de Psicología Alborán en Granada, España, y tuve la suerte para la graduación de conocer al rector de dicha institución. Y entre otras cosas hablábamos después en un meeting que hubo de cómo en Europa a los niños que inician el consumo antes de los 10 años se le conoce como la generación perdida. El Estado no hace mayormente nada por recuperar, por rehabilitar personas que han iniciado su consumo antes de los 10 años. En el contexto de lo que acabo de mencionarte, porque el daño neurológico que se produce es realmente significativo, es muy complejo poder revertir ese daño neurológico. No estamos hablando de irracionalidad cognitiva, ni estamos hablando de otro tipo de trastornos que ocurren como consecuencia del consumo, o algunas patologías de base que ya existían previas al consumo. Estamos hablando del daño neurológico. Ahora, esto es mucho más alarmante si tomamos en cuenta las estadísticas, por lo menos de Latinoamérica, que es lo que más nos interesa, y de Sudamérica, y podemos contrastar cómo los niños actualmente entre 8 y 10 años son los que están entrando a curiosear con las drogas y el alcohol. Es decir, que las edades de los grupos etarios que están entrando a este mundo, a este mundillo de las drogas, lo están haciendo a edades mucho más tempranas. Si me hubieras hecho esta pregunta 20 años atrás, te diría que los chicos solían entrar para la época de la adolescencia, que todavía se da, pero que tenemos ahora este fenómeno de cómo niños prácticamente están entrando en este mundo. Y bueno, a mí me asaltan varias preguntas. Una de ellas es, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Y claro, hay respuestas para ello. Pero ¿será que las respuestas satisfacen las consecuencias? ¿Será que las respuestas, el tener que trabajar doble turno, el tener que trabajar él y ella para poder sostener el hogar y para poder mantener de pronto un estatus, vale la pena? ¿Vale la pena sacrificar a los hijos en función de esto que acabo de mencionar? Y es lo que está sucediendo. Por ello es que la drogodependencia cada día es más, cobra más adeptos. Entonces, hay negación por parte del adicto, como una reacción y como una característica al abuso de ciertas sustancias psicoactivas. Y también lo hay de parte de la familia, quien a su vez le da pena, le da vergüenza que los amigos, que el barrio, que la mejor amiga, que la profesora se entere de que su hijo, de que su hija consumen drogas, cuando ellos posiblemente son los últimos en enterarse. Ya todo el barrio lo sabe, es vox populi, pero nadie le dice nada a él o a ella, hablo de los padres,
por respeto, porque también se sienten incómodos, ¿viste? Entonces, es todo un caldo de cultivo, se va incubando esta problemática y luego se hace tan difícil extirparla, realmente difícil. Me hiciste acordar, por cierto, una pregunta que la considero ya repetitiva. Hace poco más de 7 años que fui a hacer un trabajo de case manager en Argentina, me preguntaba una señora si podía darle una suerte de receta para que su hijo saliera de las drogas. ¿Cachai? Claro, imposible. Como que le dieron una receta para que su hijo saliera de la droga. Como si se tratase de eso. Cuando esto tiene que ver con un proceso en el cual los padres deben involucrarse. Porque así como el chico o la chica se enferman o contraen esta patología, esta disfuncionalidad, ¿cierto? La familia y principalmente la madre, per se, es decir, por el simple hecho de convivir con una persona adicta en casa, sea el esposo, sea el hijo y o la hija, desarrolla una patología, una enfermedad emocional que se descubrió en los años 70 con Sharon West-Snyder y con Cruz, ¿cierto? Que es la codependencia, que es la coadicción. Si no te curas de eso, si no te tratas la codependencia, va a importar de que tu hijo o tu hija haga un buen tratamiento. Si después va a convivir con vos en el mismo espacio, entonces lo que va a suceder es que como esta persona no realizó un trabajo paralelo, va a boicotear el proceso que hizo el hijo o la hija. Y pareciera que es perverso. Es como que si quisiera que esa persona vuelva atrás, Y claro, que estuviera enfermo nuevamente, inconscientemente va a buscar que la persona vuelva atrás para él poder funcionar, porque él o ella funcionan estando su hijo o su hija enferma. Entonces ahora tiene a quién cuidar, a quién salvar, por quién preocuparse, por quién estar en vela toda una noche hasta que llegue. Ahora tiene razones para seguir victimizándose, tiene razones para seguir buscando chivos expiatorios. Cuando le quitas eso, ¿qué le queda? Nada. Curarse, que es lo más sano. Pero como está enfermo o enferma, pues hay que ayudarse. Por eso muchos tratamientos fracasan. No es que los tratamientos no den fruto. Ahora, hay tratamientos que no sirven para nada. Hay procesos y tratamientos que no sirven mayormente para nada, y debo decirlo con todas sus letras y también con mucha ética. El hecho de que vos lleves a una persona a un lugar donde va a estar contenido físicamente no es garantía de que se va a recuperar. Hay que desarrollar e implementar todo un proceso que permita que la persona resignifique su historia de vida. Entonces podremos estar hablando de recuperación, de victoria sobre las drogas y o el alcohol. Bien, entonces está planteado ahí el trabajo en conjunto, la familia y el paciente índice. Doctor, vamos a continuar con una pregunta más, pero no sin antes las recomendaciones que son importantes, porque en época de pandemia es importantísimo acatar los protocolos de bioseguridad. Lava bien tus manos con agua y jabón constantemente. Utiliza correctamente la mascarilla cubriendo tu rostro desde la nariz hasta el mentón. Y por supuesto, el distanciamiento social de 2 metros. Cuidarnos es tarea de cada uno de nosotros.
Este es un mensaje de Fundación Celón y tu canal Magister Celón Williams. Continuamos, doctor, con mitos y realidades. Ahora, si vos me lo permitís, en el contexto de lo que acabas de mencionar, excelente por cierto, debiéramos tener claro algo muy importante. Yo escuché en Chile a este científico Patarroyo, quien inventó la vacuna para la fiebre amarilla, si no estoy mal. Un médico colombiano. Que es un médico colombiano, y la donó como patrimonio universal, dejando ver lo grande que es. Excelente. La gente grande hace cosas grandes y no necesita estar publicando. Es decir, el que es sin importar lo que el otro piense o diga de él. Pero, en ese contexto, yo le escuchaba algo que realmente me estremeció. Él decía que este virus, el SARS, había mutado por distintas razones ambientales, climáticas, geológicas, por la naturaleza misma del virus, y que había en promedio, hasta ese momento que yo le escuché, había 18 o 19 clases, por decirlo así, de virus de SARS-CoV-2, claro, que habían mutado. Por lo tanto, él hacía hincapié en, respecto a la vacuna, en que la vacuna que desarrollen en Wuhan, por ejemplo, o en Estados Unidos, o en África, o en Oceanía, o en Norteamérica, o en Centroamérica, no va a servir para todos los lugares. Es como cuando vos tenés una infección. Vos tenés que usar el antibiótico efectivo, el antibiótico que sirve para contrarrestar esa infección. De lo contrario, no te va a ayudar. Y yo he escuchado, ahora que estoy de paso también por Ecuador, ¿cierto?, hablar de esto, que están esperando que la vacuna se desarrolle en Estados Unidos para mandar a traer la vacuna. Yo no sé hasta qué punto nos mienten, hasta qué punto, no solamente en eso, en otros campos también, respecto a esta gran problemática del COVID-19, ¿cierto? Lo que sí está claro es que cada país o cada continente debe desarrollar una vacuna basada en las características del virus que actualmente circula en su territorio. Gracias por permitirme hacer ese paréntesis. Ok, entonces volvemos a esta que es otra pandemia que vive el mundo, ¿no? Como son las mucho más antigua. Las drogodependencias, exacto. Doctor. Y para la cual no hay cura, por cierto. Infelizmente. No hay cura. ¿Vos sabés cuántos años hay que vivimos con esta pandemia? Casi 5.000 años. ¿Y vos creés que en 5.000 años no se ha encontrado una cura efectiva? Por lo menos no aquella que vas y compras en una farmacia. Por lo menos no aquella que viene en un frasquito y te tomás 3 veces al día, 2 veces al día. No. Sí hay cura. Bueno, yo esbozo una teoría. Es una teoría, es mi teoría, ¿cierto? En el libro La cura para las adicciones, y porque soy convencido que sí hay cura. Claro. El tema es... Algo químico como tal no existe, eso está claro. Está claro que no existe nada químico, ninguna inyección, ¿no? Existen aversivos, tratamientos aversivos.
el antabús, el disulfiram, por ejemplo, para las personas que consumen alcohol, y cómo al consumir estas sustancias pues producen un efecto adverso molesto que hace que la persona no quiera ingerir alcohol, pero es para ayudarle a reforzar la voluntad. Bueno, espero que de eso hablemos en otras ocasiones, aun cuando en los temas que he desarrollado he hablado bastante acerca de esto. En los 7 principios de la cura hablo bastante acerca de esto. Bien, vamos a darle punto final con esta última pregunta en estos mitos y realidades de las drogodependencias que hemos podido ver en 2 partes. En la 1, que estuvo hablando de temas también muy interesantes y que no se los pueden perder por nada del mundo, ya los tienen en la tarjeta en la parte de arriba para que puedan ver la primera parte. Mito o realidad, doctor. ¿Dejar las drogas es fácil? Dejar las drogas es muy difícil. Por lo tanto, es un mito. ¿Sí? Dejar las drogas es difícil por cuanto hay que poner en acción justamente lo que estábamos hablando ahora. Hay que poner en acción todo el mecanismo, todo lo que es el ser. Porque si bien es la torre de control sobre la cual hay que desarrollar un trabajo mayor, también debemos tomar en consideración de que, por lo menos en la primera etapa de desintoxicación, hay que limpiar la sangre, depurar la sangre, aquellas sustancias que son susceptibles de quedar residuadas o almacenadas en ciertos órganos como el vaso o como el hígado, por ejemplo, deben ser eliminadas totalmente, ¿no? Recordemos que drogas, por ejemplo, como la heroína o la morfina, en 4 días el organismo la elimina. Las benzodiazepinas van a necesitar 7 u 8 días para que el organismo haga otro tanto, es decir, para que ya no sean detectables a través de estas muestras. En el caso de la marihuana se requieren en promedio 30 días para poder eliminarlas totalmente. De tal forma que el tiempo va a jugar un papel muy importante. ¿Y por qué menciono que es difícil? Porque se trata de cambiar nuestro estilo de vida. Se trata de modificar nuestra dieta, se trata de cambiar y modificar la clase de amigos que tenemos, se trata de visitar otros lugares distintos a los que asistíamos, si es que en esos lugares se expendían drogas y o alcohol. Se trata de dejar de frecuentar por un buen tiempo aquellos sitios donde solíamos ir a consumir, porque esos lugares quedaron significados, determinados por el uso de drogas. Se trata de dar tiempo para que la mente, para que el cerebro pueda desbloquearse, es decir, para que ese proceso neuroadaptativo que se genera en el cerebro por el continuo uso de psicofármacos pueda ir dando lugar a otros procesos, dado que el cerebro utiliza los mismos circuitos para procesar la dopamina y la serotonina. Esos mismos circuitos los utiliza, por ejemplo, para procesar ciertas drogas. Ahora, tomando en consideración que el lóbulo frontal, que es donde están las funciones superiores del ser humano, el juicio, el raciocinio, la voluntad, la capacidad para tomar decisiones, la memoria, en fin,
necesita de 45 a 60 días calendario, es decir, que yo corte con el consumo hoy día para que este lóbulo frontal comience recién a funcionar. No es que se repare, es que comienza a funcionar nuevamente. Despierta después de 45 o 60 días calendario. Entonces, ayudado con la psicoterapia, pues se puede adelantar, agilizar el proceso de resignificación de la historia de vida de una persona. Es necesario que haya esfuerzo personal constante. Es indispensable una buena desintoxicación. Es fundamental un cambio de dieta. Ojalá dejar las carnes rojas y las comidas condimentadas y estimulantes, como el ají, el ketchup, la mostaza, el comino, en fin. ¿Sí? Sí. Es necesario consumir mucha agua y es fundamental ejercitar la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, ya lo he mencionado en otros programas, es el poder gobernante en la naturaleza humana. Si solamente nos quedamos deseando hacer algo, pero no nos ponemos en acción, nada va a ocurrir. Nada va a ocurrir, claro. Pero si nosotros deseamos hacer algo, y ese deseo va acompañado por una acción lógica, naturalmente que habrá resultados. Y quizá para terminar voy a hacerlo con una frase de Nelson Mandela. Él decía: una visión sin acción es un sueño. Un sueño sin acción es algo pasajero. Pero una visión acompañado por la acción, cambie la palabra acción por fuerza de voluntad. Un sueño acompañado por la fuerza de voluntad puede cambiar al mundo entero. Y usted sabe lo que fue Mandela, lo que hizo Mandela. Así es que es posible. Todo es posible para el que cree. Lo menciono porque necesitamos también una gran dosis de fe. No importa de dónde venga, una gran dosis de fe. Necesitamos conectarnos con la fuente del poder infinito, con ese Dios que nos es universal, con ese Dios que está dispuesto a ayudarnos, a cargarnos en sus brazos para que transitemos los momentos más álgidos, más duros de nuestro caminar hacia la victoria. Así es que, amigos míos, os recuerdo lo que tantas veces os he dicho: no se comienza de cero, solo se vuelve a empezar.